A todos por la invitación a participar. Realmente me apunto muy a menudo a vuestras sesiones porque es un lujo, es una gran suerte poder compartir conocimiento con todos los radiólogos y cardiólogos de España en estos temas. Por lo tanto, pues bueno, yo voy a tocar un tema que no sé si he escogido yo o el tema me ha escogido a mí, pero la cuestión es que como he ido siempre avanzando desde hace años en conocimiento y en encontrar cosas en patología aórtica, pues el tiempo no me ha dado para meterme en mucho más, sino que intentar avanzar en esta línea. Yo os voy a dar una charla que es un poco en relación pues, en los predictores de imagen en patología aórtica. Como he comentado, pues la clínica poco puede aportar en la patología aórtica, excepto en un momento de disección o síndrome aórtico agudo que está ahí, punto. Pero todo lo demás rota alrededor de la imagen. Por lo tanto, la imagen es fundamental que tenga calidad, es fundamental que nos entendamos en lo que estamos hablando, diciendo y tal. Y claro, pues una de las preguntas que se hacen, pues es decir, podemos con la imagen no solo diagnosticar dónde estamos, sino dónde vamos a ir. Eh, bueno, en principio, la patología de la aórtica o la aorta o la dilatación de aorta pivota sobre varios aspectos. Obviamente unos son intrínsecos, como pueden ser pues, los factores, yo qué sé, pues obesidad, diabetes, factores genéticos que tienen una gran importancia y que quizás desde el punto de vista de imagen no están dentro de la foto, pero son la consecuencia, ¿no? Entonces, lo que sí que sabemos bien es que el diámetro de la aorta y la presión arterial son variables que influyen muchísimo en lo que le va a pasar a la aorta, ¿no? O sea, tenemos un terreno, que son pues las musculares lisas, la matriz extracelular, hay mutaciones, el MARFA, diferentes patologías y otras que son arterioscleróticas, pero lo que al final todo llega es tejido, presión, diámetro. Y esto es la primera, pues, la primera base donde podamos discutir, pues, lo que vamos a ir estudiando. Como se había ya insinuado previamente, tenemos aspectos que son importantes antes de empezar en los predictores, que es cómo medimos, ¿no? Hace más de un año ya, 2023, bueno, año pasado, más o menos a estas fechas, pues salió publicado pues un documento de consenso donde intentábamos ponernos de acuerdo en un documento de consenso sobre aorta e imagen multimodalidad, porque en el fondo estamos agrupando las técnicas de imagen e intentamos pues que las medidas, intentamos que las cosas que puedan ser comunes pues nos salgan de forma más o menos común, porque si no, pues es un disparate. Imaginaros un clínico que yo qué sé, que le sale un diámetro de 43, en otro de 48 y en el otro le sale de 52, se puede volver loco, porque aparte, pues con el interrogatorio clínico no tomará decisiones, pero con nuestras medidas sí. Entonces, antes de hablar de predictores, es decir, el principal predictor que hay hoy día y que sigue siendo y que probablemente seguirá siendo en los próximos años es cuán grande, cuán dilatada está la aorta. En el documento de consenso, y que os invito a leer, pues vamos llegamos a la conclusión de que realmente pues, se debería medir en diástole siempre, la aorta ascendente como mínimo con sincronización del electrocardiograma. Llegamos a la conclusión de que en la aorta ascendente, pues quizás la medida de la pared de la aorta con contraste era como muy tenue, muy difícil de medir porque la pared era muy pequeña y decíamos pues de diámetro interno, más o menos llegamos a la conclusión de que los diámetros máximos deberían ser entre cúspides y no cúspide comisura. Artur, ¿Sí? disculpa, es que no estás pasando las diapositivas. Si puedes apretar a la flecha de pasar
diapositiva. pero estoy con la misma ahora. Sí. ¿Esta no la No, veis? no, pensaba que estabas ya comentando la diapositiva. No, no, Disculpa, no. perdona, perdona. No, no. Entonces, no, esta la quería marcar porque es cómo medir. Entonces, pues el hecho está en que llegamos a la conclusión de medir con cúspide como diámetros máximos. Hay dos formas de medirlo, el que sea diámetro mayor dentro de la raíz y este pues puede ser el diámetro máximo y probablemente es el correcto, pero después es muy difícil de que en cada estudio, en cada centro, pues cada uno puede buscar su diámetro máximo, con lo cual decimos, bueno, entre medio cúspide, pues nos va a ayudar a ser repetitivos y más reproducibles. Esto es interesante porque fijaros las diferencias que hay en pacientes, por ejemplo, que tienen bicúspides. Artur, disculpa, es que estamos viendo todavía el título, todo. Pues entonces, espérate, porque yo sé que me muevo. Pues no, no se ha movido la presentación. ¿Puedo ir salir a modo, al siguiente modo? Igual Ahora aquí. sí, ahora Sí, sí que ¿no? está. Ahora. Es otra de las pegas, vale. Bueno, pues la primera diapositiva era esta, donde lo importante era decir factor terreno, pero lo fundamental es hipertensión arterial y de alguna forma diámetro, aparte de la pared de la aorta, pero era el wall stress lo que nos va a provocar la dilatación de la aorta, pero que de alguna forma cuando el diámetro, la presión arterial la podemos controlar, el factor terreno depende de la enfermedad que lleva el paciente y obviamente el diámetro es lo que queremos definir y para ello debemos definir adecuadamente lo que es el diámetro de la aorta. Y en esto decíamos de que llegamos al consenso de medir de cúspide a cúspide y intentar medir, ¿no?, de cúspide a comisura, telediástole y que puede ser que en algunos casos pues el diámetro máximo no sea de medio cúspide a medio cúspide, pero que en todo caso de medio cúspide a medio cúspide nos permite ser más reproducibles, sí, sobre todo si la aorta es más o menos simétrica. Hay casos donde la aorta es asimétrica y debemos medir el diámetro máximo donde consideremos porque pierde la simetría totalmente. Medimos de diámetro interno, diámetro, o sea, de borde interno, porque de alguna forma a veces en aorta ascendente, no tanto en aorta descendente como podéis ver aquí, pues la pared de la aorta es muy tenue, muy pequeña como para saber lo que es el diámetro externo. Y este consenso es el que aplicamos. Evidentemente hay estudios que han validado este consenso para decir que se acercaba también más a la ecocardiografía y al final pues asumimos que era la forma adecuada. Era importante en toda la aorta seguir la doble oblicuidad para intentar buscar el diámetro máximo adecuadamente, no el diámetro axial, que sabéis que cuando hay aortas tortuosas, elongadas o lo que sea, puede sobreestimar totalmente los números. Pero que os invito a ver esto y yo creo que, bueno, pues es una forma de multidisciplinarmente estar de acuerdo en cómo vamos a medir y cómo vamos a reportar la aorta para que el usuario, por decirlo de alguna forma, el médico que tiene que tomar decisiones con nosotros, pues pueda tomarlas en base a algo que sea, estemos hablando el mismo lenguaje. Eh, lo que está pasando en los últimos años, y yo en esto no es de imagen, pero yo creo que en una charla como la de hoy es obligado de hablarlo, es que hay un movimiento a operar los pacientes antes, sobre todo basado en grupos quirúrgicos. Los grupos quirúrgicos están viviendo una situación compleja porque todo es endovascular, todo es percutáneo, todo es... Entonces, pues se están encontrando con el problema de que bueno, se están operando pocos pacientes y ellos, por otra parte, van avanzando y están dando menos riesgo a la cirugía que daban hace 20 años, con lo cual, por mil razones, pues van viendo que hay que operar a los pacientes antes. Por ejemplo, pues bueno, pues nosotros nos guiamos en diámetros de aorta ascendente de 55 hasta ahora, porque a partir de 60, pues el grupo de Yale decía que aumentaba mucho las complicaciones, pero estos son trabajos clásicos donde probablemente muchas medidas se habían hecho de forma axial. Remidiéndolo, pues ellos, este grupo, por ejemplo, pues nos dice que, bueno, que sí, que a 55, 57 se dispara, pero en 52 ya empieza a haber problemas. Entonces, pues hay grupos que dicen no hay que esperar a 55 milímetros en aorta ascendente, sino que con 50 ya deberíamos indicar la cirugía. Claro.
La diferencia entre 50 y 52 a mí me pone un poco nervioso porque sé que la cosa no da para tanto y una cosa es la estadística de cientos de pacientes, la otra cosa es el paciente que tienes delante, donde al final pues la toma de decisiones no tiene que pivotar en 1 milímetro, sino en los riesgos-beneficios del paciente. Pero esto es así. Por otra parte, pues se ha visto de que igual que la raíz de aorta va aumentando su riesgo cuando se va dilatando de una forma más o menos pues progresiva, en la parte tubular sí que hay un cambio de rasante importante a partir de los 55 milímetros y sube de forma exponencial. Bueno, esto os lo digo porque lo que implica nuestras toma de decisiones y nuestras medidas, lo que hay detrás, ¿no? Realmente, pues hay grupos que dicen, oye, no esperemos los 55 milímetros porque a partir de 50 milímetros ya hay saltos significativos. Fijaros aquí, pues hay saltos significativos y esto se ve en las complicaciones de la aorta cuando pasamos de 50 milímetros a 55 hay cambios significativos. Hay otros grupos que no ven esto tan exagerado y, por otra parte, tener en cuenta que estamos hablando de cambios que pueden ser un 1 o un 2% de complicaciones al año, pero que la cirugía, en las mejores manos, tiene un 3% de mortalidad y que la cirugía en las mejores manos tiene un 4% o un 5% de accidente vascular cerebral. Por lo tanto, dicen, hombre, vale que vayamos afinando los diámetros, pero dependerá de los grupos quirúrgicos y dependerá de los pacientes. Hay otros estudios que no han encontrado este salto tan marcado entre 50 y 55, sino a partir de 55 milímetros, y este es un estudio de 6.300 pacientes donde realmente ellos dicen, oye, nosotros continuamos encontrando para la población en general, quitando los genéticos, los Marfan, etcétera, etcétera, que 55 milímetros donde cambia el rasante de las complicaciones. Y además comparan con este grupo anterior de Yale y dicen, yo no sé, este grupo de menos de 50 milímetros casi no tienen riesgo, cuando pasan de 50 y 50 pasan a 1,3 a 1,2, de 0,30 a 1,2, pero en esta otra serie, por ejemplo, pues el crecimiento de riesgo es más progresivo y el salto lo pegan en 55. Es decir, es un tema que saldrá en las próximas guías, ya os lo digo yo, y pues es posible que se considere que no hay que llegar a 55, sino a 52, pero esto no está claro. Y por los americanos menos aún. Es decir, los americanos apuntan a que uno indique cirugía en 55 milímetros y puede ser que en Europa se diga que hay otros factores a tener en cuenta. Por ejemplo, factores a tener en cuenta que estamos en la eterna discusión. ¿Hay que indexar los diámetros o no hay que indexar los diámetros? Es lo mismo un 50 milímetros de una señora de 1,70 m o 1,75 m que para mí, que yo tengo 1,89 m. Pues bueno, no sale nunca un estudio que demuestre el beneficio, pero sí que en series extensas pues demuestran un cambio de riesgo si indexamos por superficie corporal cuando mide más de 30 milímetros por metro cuadrado, o con talla, que yo pienso que tiene más sentido, si la indexación del diámetro por la talla supera 32 milímetros. Esto como mínimo es una reflexión, es decir, cuando tenemos a un paciente, dependerá de su estatura, de lo que sea, pues al menos si no tomamos decisión con esto, tengámoslo en consideración. Porque hay gente, o yo me acuerdo haber tenido alguna bicúspide que se me ha disecado con diámetros inferiores a 50 milímetros, pero que tenía una indexación por talla de 33. Es decir, son datos a tener en cuenta. Otros datos que se añaden, que tampoco tiene que ver con imagen, pero que estamos ahí y me parece importante la charla para transmitirlo, es que estamos poniendo todo un espectro de indicaciones de severidad dependiendo del paciente que tienes delante. Es decir, cambia mucho de que tengas un paciente normal en 55, pero cuando tienes algunas mutaciones no sindrómicas, cuando tienes el Marfan, pues entre 45 y 50 ya indicamos la cirugía y hay, por ejemplo, Lloyd-Dietz que ya se está indicando entre 40 y 45. Por lo tanto, medir bien, por lo tanto, indexar, por lo tanto, qué patología lleva el paciente, es un arterioscleroso, es un genético. Todo esto son predictores de actuación de problemas que deberíamos tener en consideración, o como mínimo deberíamos ser sensibles a esto, un clínico debería saberlo y nosotros que nos dedicamos a imagen ser conscientes de este aspecto. Otro punto, que esto tiene más influencia en Estados Unidos que en Europa,
es el grupo de Svensson, Cleveland, ha repetido muchas veces que un factor que le sirve para determinar el riesgo es el área cross-seccional, medido cross-seccionalmente, de la aorta partido por la talla. Cuando sale un factor, un cociente mayor a 10, consideran que esto tiene el riesgo de ruptura, de disección, etcétera. Bueno, esto se ve muy bien en la raíz de aorta, pero en la aorta tubular, aunque es significativo, es mucho menor el aspecto. Y tiene su base, porque aunque esta es una publicación de 2017, que ahora en las guías americanas insisten en ello, relación área cross-seccional talla, en Europa igual no lo pondremos. Cuando miras su estudio, ves que realmente sí, 10 centímetros cuadrados por metro a nivel de sinusal es lo que nos marca la diferencia. Pero si miráis a nivel de la aorta tubular es 13. Y ellos lo enrasan todo en 10 y lo venden en 10, pero hay muchos pacientes que tienen dilatada la parte tubular de la aorta y no la raíz. Entonces, aplicar 10 a todos me parece una exageración porque es el mismo grupo, el grupo de Svensson, donde encontrar un punto de corte de 10 en esta relación en raíz y de 13 en aorta tubular. Bueno, lo que sí que está absolutamente en estos momentos en efervescencia es que el diámetro de la aorta ascendente no es el mismo para todas partes. Un paciente que tiene la raíz dilatada tiene más riesgo que un paciente por el mismo diámetro, tiene más riesgo que si tiene la tubular dilatada. Es decir, múltiples estudios han demostrado o están evidenciando de que un 50 en raíz puede ser un 55 en tubular para que nos entendamos. Por lo tanto, la localización de la máxima dilatación es una cosa básica que salga en nuestros reports, porque pues, es probable que estemos frente a que a partir de 50 milímetros, por sí mismo en valor absoluto, raíz de aorta ya sea un criterio quirúrgico ya o muy pronto, y en cambio, pues en la parte tubular se quede entre 52 y 55, pero la raíz tiene más riesgo y es más maligno, como dicen muchos estudios, por lo tanto, esto es un aspecto importante predictor. El otro aspecto que ha salido en los últimos años y que 2 o 3 estudios y que es importante también de tenerlo en consideración es la longitud de la aorta ascendente. Y esta se escapa ya de los diámetros, sino que vamos en la longitud desde el anillo que tenemos en ventrículo izquierdo, aorta, el anillo, hasta la salida del tronco brachiocefálico. Muchos grupos, y vaya a salir en las próximas guías, que a partir de 12 centímetros debe de tenerse en consideración. Probablemente no es una indicación de cirugía en sí misma, pero es de aquellos casos que cuando uno tiene dudas si ya no ya, pues la distancia entre el anillo y la salida brachiocefálica superior a 12 centímetros nos debería favorecer porque hay mayor riesgo de complicaciones cuando tenemos aumentada esta distancia. Por lo tanto, vemos que se van añadiendo cosas aparte del diámetro y dentro del diámetro pues modulamos dónde se dilata, la altura, toda una serie de aspectos a considerar. Otros aspectos que salen de la aorta, y este ya sería el cuarto punto a tener en consideración en los predictores, es no nos quedemos solo en la aorta. Si tenemos una aorta con el mismo diámetro, pero tenemos vasos tortuosos, sobre todo en los troncos brachiocefálicos, a veces en ilíaca, en la aorta abdominal, la aorta periférica. Esto se ve mucho en Loeys-Dietz, pero se ve también en Marfan y se ve también en otras enfermedades que tienen que ver. La tortuosidad de los vasos es un factor de riesgo añadido, no cuantificado, no tenemos un score que lo cuantifique, pero sí que lo hemos de tener en cuenta. Por lo tanto, no nos cerremos solo en los vasos. Y en este sentido, nuestro grupo publicó en el grupo de la serie de Marfan que había casi más de un 28%, un 29% de pacientes con Marfan que tenían aneurismas periféricos localizados, que no era ninguna tontería, porque fijaros que nuestra población sin aneurismas periféricos o con aneurismas periféricos era peor. Es decir, tener aneurismas periféricos es un factor de riesgo añadido a un mismo diámetro que tengáis. Y hay aneurismas periféricos
se puede decir que en todas partes, es decir, que de alguna forma, pues en la parte de troncos supraórticos, vertebrales, hay aneurismas periféricos en muchos sitios, en ilíacas frecuentemente. Entonces, pues no nos cerremos solo a ver la aorta, sino que el sistema vascular de un modo u otro está afectado. Esto pues es importante como predictor. Y finalmente, pues ya vamos al 4D Flow. El 4D Flow lo hemos utilizado mucho en investigación, en estos últimos años en Vallebrón. Nos sirvió, nos metimos en él por la bicúspide, realmente vimos por qué se dilataba la aorta proximalmente cuando había el tipo de fusión derecha-izquierda, porque el chorro iba aquí en la pared de delante, y cuando se fusionaba el derecha no coronaria, el chorro iba por detrás y se dilataba la parte más superior. O sea, entendimos perfectamente por qué hay bicúspides que tienen dilatación proximal y otras tienen dilatación distal gracias al 4 de Flow, y esto fue importante. Y vimos cómo pues había una relación entre la dilatación de la aorta de las bicúspides y el Washer estrés. Vimos así, de rebote, el por qué había pacientes familiares de bicúspides que tenían la aorta dilatada y que por eco decíamos que tenían una válvula normal. Y al hacer TAC vimos que estos pacientes tenían un mini RAFE que por eco no se ve, pero por TAC sí se ve. Y que esto también altera el flujo de la aorta ascendente. Y esto condiciona dilatación de la aorta ascendente. Y esto pues era muy frecuente porque la serie que vimos superaba casi el 20% de los pacientes que tenían aorta dilatada y eran familiares tenían estos mini RAFes que por ecocardiograma no hay precisión para verlos. Bueno, pues es un conocimiento importante. Obviamente, con la suerte de tener un grupo de ingenieros que nos ayudaron mucho en el desarrollo de esto, nos permitió ver que la biomecánica de la aorta influía como predictor. Y realmente pues encontramos una serie de parámetros que nos ayudaron. Por ejemplo, el pulse wave velocity, la velocidad del pulso, pues vimos claramente cómo cuando se va dilatando la aorta, pues la velocidad del pulso lógicamente disminuye, va siendo cada vez más lenta. Pero llega un momento determinado, alrededor de 50, que aunque se dilate más la aorta, la velocidad del pulso sigue aumentando. Y entonces dices, bueno, pues más grande aorta, más lento debería ser el pulso, y no, vemos que ya no es. ¿Por qué? Porque probablemente la biomecánica ya no permite, aunque tú dilates más la aorta, la velocidad de pulso ya vuelve a aumentar porque ya la aorta en sí mismo ya no remodela más y la velocidad aumenta. Y esto es más o menos el punto de corte donde indicamos cirugía. Bueno, pues fue una forma elegante de ver hasta dónde podíamos analizar los cambios biomecánicos de la aorta. Y después en unos estudios longitudinales vimos que también que habían factores de 4D flow como el estrés circunferencial o el estrés circunferencial que tenía una relación directa en estudios longitudinales, son estudios de 4 años, 3, 4 años, que vimos que cuando había más Wilshire había más crecimiento anual de la aorta. La R era de 0,5. Probablemente esto es un dato más multifactorial dentro de otros datos que llevan los pacientes intrínsecos, pero que ya empecemos a ver cómo algún parámetro se relaciona con poco crecimiento y otros parámetros se relacionan con más crecimiento anual. Yo creo que es una línea que nos va a permitir de alguna forma no solamente saber dónde estamos, sino a dónde vamos. Y esto pues nos ayuda mucho el estudio de la biomecánica de la aorta. Lo mismo pasa pues con la aorta descendente, con el Marfan. Nos estamos dando cuenta de que cuando los Marfan está aumentando la supervivencia, va mejorando muchísimo, pero ahora tenemos el problema en la aorta descendente. Se nos diseca, se nos dilata más fácilmente cuando un paciente se le ha operado de la aorta ascendente. Y vemos que cambia realmente por 4D flow las características del flujo y de alguna forma el Washer estrés axial y circunferencial se modifican, disminuyen. De alguna forma no es lo mismo tener una aorta nativa con cierta elasticidad o con poca elasticidad que tener un tubo. Y estamos en ello porque en estos momentos tenemos dudas de si este cambio del flujo helicoidal de la aorta ascendente se traspasa al arco de la aorta descendente con un factor predictor de que dilatan más debido a la rigidez de la aorta ascendente. Bueno, ya para acabar en esta parte, el strain de la aorta ascendente ha sido un marcador importante esto se publicó en el European Heart Journal,
cuando el strain longitudinal de la aorta ascendente está disminuido, es uno de los predictores más importantes de complicaciones. Creemos que esto se relaciona no solo con dilatación, sino también puede ser un factor de riesgo para disección, es decir, un strain disminuido de la raíz de aorta, strain longitudinal, es un marcador de complicaciones y esto es otro predictor de problemas para el mismo diámetro. Ya ahora la segunda parte, para acabar, que va a ser más corta, pues centrarnos en predictores de disección. El principal predictor de disección es el diámetro. Veis qué progresión hay en los diámetros aórticos a lo largo de un seguimiento de una disección tipo B o una disección tipo A operada que ha quedado como tipo B. La aorta va creciendo de forma muy progresiva. Hay estudios que han demostrado o han sugerido que el tratamiento endovascular va bien, sin mirar nada. Pero después hay estudios mucho más extensos, como este de aquí, que es un estudio grande de casi 7.000 pacientes, no ven diferencias entre los que sin tener complicaciones hacen tratamiento endovascular versus los que se les da tratamiento médico a secas. Con lo cual es muy cuestionable. Nuestro punto de vista es que lo que hay que hacer es identificar qué paciente tiene alto riesgo y actuar en el que tiene alto riesgo y no hacer nada en los pacientes que no tienen alto riesgo. ¿Qué parámetros tenemos? El diámetro aórtico. Un diámetro aórtico después de una disección de más de 45 milímetros es un predictor infalible de complicaciones. Por lo tanto, esto es muy simple. 45 milímetros o más después de una disección, hay que hacer tratamiento endovascular, cerrar puerta de entrada. Otra, la compresión. Cuando tenemos una verdadera luz muy pequeña y todo es falsa luz, presiones más altas en falsa luz que la verdadera, esto deberíamos actuar. Otra, clásicamente nuestro grupo aportó de que el tamaño de la puerta de entrada, un diámetro de más de 10 milímetros, es un factor pronóstico independiente de que este paciente irá dilatando la aorta descendente. Por lo tanto, busquemos la puerta de entrada, midamos la puerta de entrada y un diámetro más de 45 o una puerta de entrada grande de más de 10 milímetros de diámetro es un factor potente para ver que la aorta irá creciendo hasta romperse. Por lo tanto, ahí sí que habría que hacer tratamiento endovascular. En este sentido, pues hay un trabajo que fue la tesis doctoral del doctor Cuellar que evidenció que midiendo la diferencia entre la aorta, el tamaño de la aorta, la puerta de entrada proximal y la descarga distal, porque en el fondo la hipótesis nuestra es cuanto entra más flujo proximalmente, cuando este flujo no se descarga distalmente, la falsa luz actúa como un globo, vaya recibiendo flujo que no vacía. Y esto provoca presiones altas en diástolo y esto provoca que vaya creciendo más rápido y que el paciente se tenga que operar. Y realmente él lo demostró de que cuando hay una diferencia superior a 1,2 centímetros cuadrados entre las puertas de entrada y la puerta de salida del flujo, la falsa luz, este mismatch entre entrada y salida va siempre castigando y provocando mayor dilatación de aorta. En este sentido, pues yo he tenido mucha suerte con mis compañeros radiólogos, tanto con Cuellar como con Víctor Pineda cuando lo teníamos en el hospital, porque trabajamos mucho y sacamos una información brutal a través de tanto el TAC como la resonancia. En este otro trabajo, que es la tesis de Víctor Pineda, lo que evidenciamos, y esto lo publicamos en JACC, era que dependiendo de la morfología del flujo, la aorta iba haciendo. Entonces, en el fondo es la idea de U, que era valoremos morfología por tamaño de puertas. La idea de Víctor era valoremos flujos. Cuando hay poco flujo, como aquí, que casi no hay flujo en rojo de la falsa luz, no pasa nada. Cuando hay mucho flujo en la falsa luz, pero vacía bien en diástole y tira el flujo hacia adelante, como en la verdadera luz, no pasa nada. Cuando entra mucho flujo en la falsa luz y no tira para adelante, sino que rebota hacia arriba, en phase contrast, haciendo el corte aquí por encima del diafragma, vemos que la sangre no tira para abajo como aquí, sino que rebota hacia arriba, y es porque no hay drenaje distal adecuado y el paciente entonces va dilatando de forma importante. Y esto, a la hora de compararlo con la evolución de estos pacientes que estaban muy bien seguidos, realmente lo vimos. Este patrón es el patrón que condiciona las peores complicaciones. Es decir, cuando el paciente realmente tiene mucho flujo en la falsa luz y la falsa luz
en diástole el flujo rebota hacia arriba porque no puede drenar hacia abajo, el paciente va dilatando, sea un tipo A operado o sea un tipo B. En cambio, este paciente que tenía una gran puerta de entrada aquí, pero tenía una conexión de la falsa luz a una ilíaca, la verdadera a la otra, buen drenaje distal, este paciente yo lo seguí 17 años y no dilató nada, ni un milímetro. O sea, las presiones de la falsa luz cuentan claramente. Ya para ir acabando, pues, deciros esto de que cuando tengamos una disección es importante ver la puerta de entrada y el tamaño. Esta tiene una puerta pequeña, este paciente no le veo sentido que hagamos tratamiento endovascular. Este es el paciente que antes os he enseñado, con puerta grande, pero que la verdadera va por una ilía, que la falsa va por otra. Este paciente no hay que tocarlo porque vacía bien distalmente, aunque tenga una puerta grande, y no dilata. Este paciente hay que hacerle tratamiento endovascular. Por lo tanto, fijaros aquí pues un poco lo que ponemos, ¿no? De dar tratamiento endovascular a los pacientes que seleccionemos, no a todos, como se decía. Y esto, dices, ¿a cuánto afectaría? Bueno, pues tenemos al menos el 50% de los pacientes después de una disección que tienen un perfil benigno y que hay que seguirlos médicamente. Tenemos un 20% de pacientes con diámetros de más de 45 que habría que actuar solo con esto. Y tenemos un patrón de presiones altas que tenemos alrededor de un 30-35% de pacientes que deberíamos ofrecerles tratamiento endovascular en la fase subaguda. Todos son predictores de imagen si entendemos el tema, que es decir, diámetro, mismatch entre gran puerta de entrada y poca puerta de salida. Bueno, pues aquí tendréis un ejemplo, un paciente que aunque no tenga complicaciones, no podemos seguirlo así y no hacer nada. Es decir, este paciente tiene una puerta grande, aquí vemos hasta el flujo, tiene una compresión de la verdadera luz importante, tiene mucho flujo aquí de entrada, pero no corre hacia abajo, es decir, este paciente, aunque no tenga ninguna complicación, este paciente va a ir mal. Y esto nos lo dicen las técnicas de imagen. Ya finalmente, las últimas diapositivas, pues el 4D Flow estamos estudiando y sí vemos también que el shear stress circunferencial pues está jugando también un papel, no solamente pues estudiándolo con phase contrast a un nivel determinado, sino utilizando 4D Flow podemos estudiar un segmento y aplicar las mismas hipótesis y los mismos resultados que hemos obtenido antes, pero ahora no basándonos a un punto de corte, sino en todo un segmento de la aorta. Esto nos lo facilita 4D Flow y esto nos va a poder ayudar en un futuro a definir los pacientes que ya saliendo de una fase aguda sin complicaciones vamos a ofrecerles un endovascular con una aorta que esté poco dilatada y no llegue a 45, pero que sabemos que van a ir mal y no darlo a todo el mundo como se ofrecía. No digo nada más, pero evidentemente, para no quedarme fuera, pues diría que el PET, sabéis que también puede jugar un papel importante, sobre todo en las aortitis, para saber si la predicción de que hemos curado la aortitis o no, o si realmente va inflamándose la aorta es importante. Y también se ha descrito en aneurismas de aorta abdominal la presencia de, probablemente con trombo, aumenta la captación del PET. En el hematoma intramural algunas veces se ha dicho, pero bueno, esencialmente nosotros utilizamos lo anterior y lo pongo aquí como una cosa de cara al futuro, que aparte de las aortitis, pues puede ser que en patología aórtica con los años el metabolismo nos pueda ayudar a definir los predictores también de aorta. Simplemente para acabar, deciros de que estamos tenemos una web que ya funciona desde hace 3 meses que se llama Aorta Hub. En esta web que está abierta y libre para todos vosotros, pues hay mucha imagen, tocamos toda la aorta y que estaría encantado en que todos los que tenéis un interés por la aorta, pues mensualmente cambiamos todo. Si queréis saber los temas de cada mes, pues os apuntáis a esta dirección, os dais de alta y os diremos, pues este mes vamos a hablar de disección o de hematoma o de Marfan o de tipos de seguimiento en el tratamiento quirúrgico. Yo creo que va a ser, eso no es solo para cardiólogos, sino es para todos los que estamos interesados en el manejo de la aorta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Artur, y enhorabuena por el proyecto este de Aorta Hub, que seguro que será muy interesante y aportará nuevo conocimiento. Si dejas de compartir, así podemos
mejor. Ahora hacer la discusión, ya tenemos como expertos también incorporado a Oak y a Ada. Tenemos varias preguntas en el chat de Salva. Las dos primeras van un poco dirigidas, yo creo que las has contestado, la del 4D Flow, una va dirigida sobre 4D Flow y la aplicabilidad que crees que tiene el 4D Flow, ¿no? Nos ha enseñado bien a conocer la fisiopatología, pero de todos los parámetros que habéis estudiado y que has hablado, ¿tú cómo crees que esto tendrá impacto en el día a día asistencial y cómo crees que podremos aplicarlo? ¿Habrá algún valor que nos servirá de todo lo que Yo observamos? creo, sí, yo creo que la pregunta es interesante porque realmente cuando ves un parámetro robusto como es este, pues piensas que va a influir mucho. Yo creo que va a influir claramente en bicúspides, por ejemplo, donde juega muchísimo el efecto de la dirección del flujo y realmente las características helicoidales del flujo y aumenta. Sabemos que toda la vida el chorro pegando en una determinada dirección cambia y aumenta el Wilson estrés circunferencial y esto condiciona cambios en el endotelio y por lo tanto esto es importante. Mi duda está en que, aparte de la bicúspide, que ahí es donde yo creo que juega un papel importante, mi duda, y es donde yo les digo a mis ingenieros que no lo tengo definitivamente cerrado, es cuán modificado está el Wilson estrés por el tamaño de la aorta. Es decir, ¿qué es primario y qué es secundario? Porque, claro, puedes encontrar, decir, no, yo relaciono este Wilshire estrés con esta dilatación. Pues, perfecto, esto me dice, no, esto igual no te dice nada. Igual el Wilshire estrés se ha modificado porque tienes una aorta bien dilatada y con una aorta más pequeña y con las mismas características no encuentras lo mismo. Entonces, yo pienso que en la bicúspide, donde el factor flujo es absolutamente importante, va a jugar. Tengo mis dudas de que todo lo que se está sacando, que va bien para entrenar el conocimiento de la biomecánica, estemos anulando el factor diámetro o el factor tamaño, porque puede modularse todo lo que se está sacando por el mismo tamaño de base. No sé si me explico bien, pero Sí, sí, creo que sí, sí, necesitamos perfectamente. estudios longitudinales para demostrar Claro. que en sí mismo, aparte del tamaño de la aorta, pesa. En la Es un bicúspide poco yo creo el que va a primero pesar, huevo o la pero lo gallina. demás, Exacto. exacto, exacto. Muy bien. Hay otra, también preguntas sobre la utilidad del TAC espectral, nueva tecnología espectral. No sé si tenéis experiencia, si Hugh también ha hecho algo sobre TAC espectral también Yo aquí le paso la respuesta a Luke porque ahí él es el experto. Em, sinceramente, en el contexto que estamos comentando hoy, que son factores predictores de dilatación en nativo y en paciente disecado, la ventaja más que del espectral es del resto de características que tiene un equipo que puede hacer imagen espectral avanzada, porque en sí, bueno, queda ver ahora qué es lo que ocurre en los próximos años con el Photon Counting CT, a ver qué es lo que ocurre, pero hasta ahora yo creo que lo que tenemos es en estos equipos más capacidad de hacer estudios completos de aorta en algunos modelos con muy poca dosis, muy poca cantidad de contrastes y reducir lo que es la parte negativa, ¿no? del uso del TC en estos pacientes. Pero en sí seguimos en un estudio básicamente morfológico, anatómico por parte de CT y toda la información funcional por parte de la resonancia magnética. Perfecto. Otro tema también que pone Salva sobre la mesa es el de la inteligencia artificial y cómo creéis que esto va a impactar, ¿no? Con todas estas amalgama que hay de predictores y con la inteligencia artificial quizás somos capaces de generar modelos predictivos que tengan en cuenta todas estas variables y no una a una por separado. No sé qué opinas tú, Artur. Yo opino que la inteligencia artificial en teoría lo va a cambiar todo, ¿no? Entonces, yo soy cauto de entrada porque después siempre pasa con un avance es tan revolucionario como este, después al final se aplica para lo que no te piensas que se va a aplicar. Es decir, ha pasado en toda la historia de los avances tecnológicos. Es decir, y montamos una cosa para aquello, al final lo se ha aplicado para una cosa que no tiene nada que ver con lo que pensábamos al principio. Entonces,
podemos hablar de la inteligencia artificial en esta fase inicial horas y probablemente un 10% será lo que será revolucionario, cambiante y definitivo, y otras cosas que pensamos se van a quedar por el camino y vamos a decir que no. Es decir, pienso que es una gran herramienta, pero hasta que no pasen 5 años probablemente no sabremos hasta qué punto en algunas cosas va a modificarlo todo y en otras cosas va a ser un poco más de lo mismo. Nuestra capacidad de intuición es una herramienta muy potente, pero ¿en qué aplicará en la práctica clínica? Yo creo que es hablar por hablar, sinceramente, ¿eh? Se verá. Sí, sí. También nos has enseñado que hay guías, ¿no? Que en casi todas has participado y salvo preguntas. ¿Cómo debemos implantar estas guías? El reto quizá a veces es que solo con las guías no es suficiente. No sé si piensas lo mismo, Artur, que las guías lo pone, pero para que la Bueno, gente lo incorpore en el día a día. sí, sí. Mira, yo sencillamente sí pienso que muy a menudo están las guías a veces son un tostón. A veces las guías parecen una Biblia que no te puedes comer, sino que puedes consultar puntualmente cuando tienes una duda. Realmente el documento de consenso que hicimos en que participó Hugo, que participaron gente que yo les tengo toda mi credibilidad y confianza, pues son cortas. Es más, que creo que en Aorta Hub mi planteamiento es que igual cuando saque a mediados de febrero el número del mes de febrero, pues dedicarle una charla a las guías, a lo más importante de las guías para explicarlo con detalle. Creo que es fundamental que midamos la misma, porque es habitual entre unos centros u otros, entre unos radiólogos o cardiólogos o lo que os dé la gana, imagentólogos, que peguemos saltos entre 5 y 7 milímetros cuando resulta que las guías se obsesionan en decir que hay que operar en 52 o en 55. Casi te coge un ataque de risa. Es decir, si no estamos midiendo lo mismo y no nos ponemos de acuerdo, afinar a 2 o 3 milímetros el que un paciente se le abra el tórax y se opere ahora o de aquí 3 o 4 años, me parece que estamos obligados a hacer un mega esfuerzo para que digamos lo mismo todos los que le damos la información a los clínicos. Y yo creo que este tema siempre será poco lo que hagamos porque cada uno nos hemos aprendido a manejarnos por nuestra manera, pero debemos de ir a utilizar todos la misma forma, metodología para medir y para reportar. Medimos todos los diámetros, medimos un diámetro, reportamos todos los diámetros, de cómo lo hacemos. Yo creo que esto es un tema que antes de la inteligencia artificial debemos poner encima de la mesa ahora mismo. Totalmente de acuerdo. Como última pregunta y abierta para los tres es ¿cuáles pensáis que son los retos de futuro para avanzar en la implementación? Un poco todo lo que hemos comentado, ¿no? Quizás tú, Bueno, yo desde mi punto de vista pienso que los retos del futuro está, de entrada, el primer reto es, ya que la aorta es imagen, que hagamos todos lo que he dicho antes, lo mismo. Es decir, porque estamos muy lejos de lo teórico aplicarlo en la práctica diaria. Y yo, que soy un imán para la patología aórtica, os podéis imaginar que en mi práctica clínica la cantidad de segundas opiniones o disparidades, esto va terrible. Y esto deberíamos de avanzar mucho ahí porque es fundamental para el manejo del paciente. Después, obviamente, de todos estos predictores que he puesto y de los que van a ir saliendo, hay que simplificar a los más robustos, porque lo que no podemos es que un radiólogo o un imagentólogo, un cardiólogo, quien sea, cuando tenga un paciente tenga que poner 8 parámetros o 5 parámetros para decir, no, pues esto va así o esto va así. Al final tendremos que cribar y decir cuáles son los 3 parámetros, aparte del diámetro, que nos pueden ayudar a predecir en el manejo del paciente y ponerlo. Pero estos serán 2, 3 parámetros como máximo. Yo que sé, si realmente se confirma que la longitud de la aorta o la tortuosidad de la aorta, tener en cuenta siempre de que, por desgracia o no, el clínico no ve las imágenes y solo se fía de los reports. No tiene más tiempo porque hoy día se trabaja a presión. Por lo tanto, se fía de lo que vosotros pongáis en el report y toma decisiones sobre lo que se ponga en los reports. Y ahí es donde debemos avanzar en un futuro, porque lo demás es un poco ciencia ficción y no lo adivinaremos. Pero esto sí que es el día a día de los próximos 3-5 años. Es que el clínico tenga datos robustos
y tenga la información que le puede ayudar a tomar decisiones en cada paciente. Muy bien. Yo en este sentido, Artur, pues también quería aprovechar para introducir lo que tú ya estás diciendo, ¿no? Que, bueno, que la casa hay que empezarla por el fundamento, por los cimientos y no por el techo. En este sentido, corremos el riesgo de correr demasiado cuando no tenemos claras y, como has dicho tú, ves estudios y ves pacientes que llegan al centro terciario, llegan a tal, bueno, y las evidencias sobre las cuales se trabaja pues no son homogéneas suficiente, ¿no? Entonces, una cosa que yo he aprendido de trabajar con cardiólogos y de trabajar con vosotros, etcétera, ¿no? Es que las tomas de decisiones sobre un paciente se hacen teniendo en cuenta muchos parámetros y desde el punto de vista del radiólogo, imagenólogo puro, pues está acostumbrado a, signo de tal, signo de cual y cosas muy lineales, ¿no? Y especialmente, por ejemplo, en valvulopatías, ¿no? Que se tienen en cuenta muchos parámetros, ¿no? Y creo que, como has dicho tú, ¿no? Además del tamaño, que siempre lo será, tenemos que añadir en cada técnica de imagen como mínimo una cosa distinta que podamos extraer de la misma técnica de imagen que complemente, ¿no? Porque, como has dicho bien, y esto lo tenemos nosotros estudiado, hasta 2 milímetros puede ser la variabilidad. La variabilidad está entre 1 o 2 milímetros de la misma técnica, la misma prueba, está ahí la variabilidad, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, ¿no? ¿Cuáles crees que son los 2 o 3 parámetros mínimos que deben salir en un estudio que cada vez tenemos más peticiones, la gente que toquéis esto, de TAC o de RESO para control de raíz, control de paciente con dilatación progresiva aórtica? Cada vez tenemos más y más, porque en nuestras guías de consenso también lo recomendamos, que a partir de un punto también se utilice la imagen tridimensional o la imagen, bueno, a TAC resonancia me refiero. Bueno, habíamos aprendido a poner el tamaño más o menos, ¿no? Lo siguiente que nos llegó fue a darlo indexado. Ahora tú, cuando yo había aprendido el indexado por superficie corporal, nos dices que, y que tiene su lógica, que es más fácil por talla. Podemos hacer esto. Y después mi pregunta es también el Z-score, o etcétera. ¿Tú crees que, por ejemplo, debemos reportar diámetro en milímetros, indexado por talla más el Z-score? Porque Sí, también nosotros tenemos presión de trabajo, ¿eh? no. Yo creo que vosotros, primero, una medida buena y robusta, es decir, ponernos de acuerdo en cómo medir el cúspide, etcétera, el diámetro máximo. Yo creo bueno, si tenemos la indexación por talla es un dato interesante ponerlo. Yo el Z-score lo pondría en los niños o cuando la indicación es, claro, en los niños normalmente va a ser por patología genética, porque si no nos va a llegar, tiene sentido, pero en el adulto yo no creo que se tenga que poner en cuenta. Pero sí que deberíais poner, porque ya te digo que no van a mirar las imágenes, algún parámetro de elongación de aorta. Es decir, la aorta elongada, tortuosa, esto yo pienso que tiene un significado, no cuantitativo, pero cualitativo, que muchas veces no queda plasmado hasta que pones la imagen, abres el CD o lo que sea, si te lo dan, y dices, es que esta aorta es fea por sí misma. Y esto cuesta mucho de expresarlo, pero de alguna forma deberíamos llegar a decir una aorta que tiene una tortuosidad determinada. No sé si hay que medir la longitud respecto, ¿no? Y sacar este parámetro, pero si no asumimos la ratio entre la longitud y la distancia por tortuosidades o elongaciones, al menos este punto, es decir, la aorta marcadamente tortuosa, y de alguna forma el clínico tiene que saber que cada X años debería pedir algo más que la aorta, y vosotros también fijaros en la salida de los vasos, si hay tortuosidades, si hay aneurismas, porque esto influye en la carga de vasculopatía que tiene este paciente. No son cosas muy complicadas de hacer, lo tenemos allí, lo que pasa es que a veces pasamos por encima y decimos diámetro 53, punto, y un nódulo en el pulmón y no sé cuánto, y se te ha acabado todo ahí. Y esto es relativamente frecuente. Pues quizás deberíamos ser un poco más exigentes en la información de la aorta o de los vasos que salen de la aorta si lo tenemos a mano. Muy bien. Ada. Sí, yo quería hacer un comentario poniéndome en los zapatos del cardiólogo clínico, del clínico que sigue a estos pacientes, ¿no? Muchas veces nos llegan pacientes que sin tener diámetros de aorta patológicos, pero que sí que tienen una carga familiar importante, ¿no? Yo recuerdo concretamente el caso de un estudiante de medicina que me dice que su padre ahora lo estaban siguiendo por un aneurisma de aorta. Estaba rotando en ecocardiograma, le hice el ecocardio y mira, pues vamos a mirarlo.
y sin tener diámetros patológicos tenía una aorta fea, lo que Arturo acaba de decir ahora mismo, una aorta fea, y luego, pues bueno, resulta de que había una carga importante en la familia. Entonces, para este tipo de pacientes, ¿cuál le recomendarías que sería el seguimiento? ¿Con qué técnica y cada cuánto? Está claro que este chico se le tiene que seguir, ¿no? Pero me queda la duda de decir, en este es básicamente una aorta fea, y luego me envió a su hermano, y si quería hacer la ecocardio, el hermano también le hizo, y tenía, pues bueno, empezando un borramiento ligero de la unión tubular, lo que dices tú, que no te lo puedo expresar en un número, pero que sí que tiene mala pinta, y además con la carga familiar que sabes que tiene. Para estos pacientes, ¿qué recomendarías? Sí, yo creo que como mínimo cada 2 o 3 años hay que mirarlos. Depende un poco de la edad, depende un poco de la carga familiar, pero 3 años para mí sería un tope. 2, 3 años sería una forma de... Obviamente, si cada 2 años veo lo mismo, pues Claro, igual lo siguiente lo claro, hago cada sí. 3 o al final acabo cada 5. Pero lo que no es dejaría de mirar porque hay aortas que no dilatan, pero tienen una morfología que dilata. Y no hay que vivir solamente del diámetro. Estoy totalmente de acuerdo. Y luego otra pregunta, ¿qué papel le ves también a las... Bueno, has comentado que hay muchos, ¿no? Que no es un factor solo, ¿no? Sino que es muchos parámetros que influyen. Entonces cada vez le damos más importancia a los teams, ¿no? El jardín de valvulares. ¿Qué importancia le das a la aorta team? Y bueno, ¿cuándo se debería derivar algún paciente a estos grupos de trabajo? Yo creo que la aorta team es obligada. La aorta team es lo que da un valor diferencial. Todos vemos la realidad desde diferentes perspectivas. El juntarnos todos y juntarnos pues a radiólogos, cardiólogos vasculares, a cirujanos cardíacos, anestesiólogos, todos podemos, es decir, en el fondo estamos, yo mi mensaje que siempre digo, porque la gente se obsesiona en saber los diámetros, igual que yo me obsesiono por el nivel de colesterol, porque no es mi tema, pues estamos operando pacientes, no aortas. Entonces, como debemos integrarlo todo para ofrecerle lo mejor al paciente, no a su aorta solo. Entonces hay pacientes con aortas de 60 que no deben operarse. Y no pasa nada. Y esto un médico solo le coge terror nocturno y cuando estás en una aorta team te quedas más tranquilo porque lo discutes y lo razonas. Operamos pacientes, manejamos pacientes. La imagen es pivotante, pero hay muchas otras cosas. Hay pacientes enfisematosos con insuficiencia renal de 80 años que tienen una aorta de 60 y dices, este señor No lo le va a ir peor que yo haga, aplique las guías que no que individualice. Por lo tanto, la aorta team es fundamental y con todos los factores dentro de la imagen es pivotante ahí. Muy bien, estamos ya en tiempo de descuento. Tenemos que ir cerrando las sesiones. Podríamos estar durante mucho más rato porque, como ha mostrado Arturo, la imagen es importantísima en la aorta, pero sigue siendo muy difícil tomar decisiones en el manejo de la aorta y hay mucho trabajo por hacer todavía para llegar a un consenso, ¿no? Muchas gracias a Hug, Ada, y bueno, agradecérselo mucho a Arturo que participe en estas sesiones. Y nada, seguro que Salva quiere cerrar la sesión. Salva. Sí, muchísimas gracias. Primero que nada, agradeceros a todos su participación. Gracias a ti, Víctor, por tu moderación. Muchas gracias también a ti, Ada, y a ti, Hug, por vuestros comentarios. Y gracias, Artur. La verdad es que eres de los grandes maestros y ha sido al mensaje claro. Has dicho, señor, es medir bien la aorta. Y después, de acuerdo, miremos la tortuosidad, pero midamos bien la aorta para hacer consenso, para indicar la cirugía y trabajemos en consensuar cómo medimos la aorta y cómo eso nos permite manejar al paciente. No sé si te parece bien este pequeño resumen, súper resumen. Artur. Absolutamente, nos podemos perder en el futuro, que es muy bonito, pero hemos de estar al día a día y ofrecer lo que puede ser más sólido para el clínico y al final para el paciente, que es medir bien la aorta. Hagamos un mega esfuerzo en esto y sepamos saber de que el clínico mirará el report y no nuestras imágenes. Seamos explícitos y también concretos a la vez para que se manejen adecuadamente con él. Perfecto. Pues oye, muchísimas gracias, Artur. Un placer. Seguro que Víctor cuenta contigo próximamente para hacer un seguimiento. Y simplemente comentaros que el lunes no habrá sesión, volvemos el martes. Participará el doctor Roberto Fornell del Hospital de Basurto y nos va a hablar de anisakiasis, manifestaciones radiológicas. Estáis todos invitados. Muchísimas gracias.
Gracias a Víctor, gracias a Ada, gracias U y gracias a Artur. Que tengáis un gran fin de semana. Nos vemos. Un saludo a todos. Adeu. Gracias. Un saludo, Adiós. muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.